En el video de hoy quiero mostrarles cómo realizamos esta flor o este girasol con temática de la noche estrellada. Por eso es que están viendo ustedes estos colores, porque es en base a esa temática que es azul fuerte, azul bajito, amarillo, beige, blanco, y todo lo vamos a hacer en esos tonos. Así que les invito a que hagan conmigo esta flor y vamos con el paso a paso. Les voy a mostrar los materiales que vamos a estar utilizando. En realidad son todos estos colores, pero ustedes pueden utilizar los colores que ustedes gusten siempre y cuando vayan dentro de la gama como está aquí en la imagen, que es nuestra temática de la noche estrellada. Para el centro de la flor voy a estar utilizando estos dos, que sería un amarillo bajito y un beige. Bueno, recuerden, también vamos a usar nuestro ganchillo del número 2,5, un cortador, una aguja lanera y un poquito de alambre para darle soporte a las hojas. Así que comenzamos. Recuerden también relleno, siempre vamos a estar utilizando relleno. Ahora sí, comenzamos. Nuestra flor es muy parecida al girasol que hicimos en el video pasado, pero es un poquito más pequeño. Así que si ya lo hicieron, pues ya más o menos tendrán la idea. Hacemos anillo mágico con 6 puntos. 2, 3, 4, 5, 6. Jalamos la hebra y posterior vamos a hacer un aumento en cada uno de los puntos. Esta es nuestra segunda vuelta y al finalizar vamos a tener 6 aumentos, que serían 12 puntos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Muy bien. Seguimos con la vuelta número 3 y recuerden que vamos a marcar. Normalmente yo marco con un pedacito de hebra de cualquier otro color, o igual con un marcador se puede. Vamos a hacer un punto bajo y un aumento, un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta hasta finalizar. Terminando la vuelta número 3, ahora vamos a hacer, nos tocaría 2 puntos bajos y un aumento. Pero recuerden que como es número par, vamos a dividirlo en 2. Entonces hacemos el primer punto de este lado, 1, hacemos el aumento en el siguiente punto. Y ahora sí nos vamos con 2 puntos y un aumento hasta finalizar. 2 puntos, un aumento. Hacemos nuestro último aumento de esta vuelta y al final nos quedará siempre un punto en esta ronda, que es el punto que completa el que hicimos primero. Ya se hacen los 2 puntos. Ahora seguimos con 3 puntos y un aumento. Como es pues un número impar, lo hacemos así tal cual. 3 puntos, 2, 3 y un aumento. Así por toda la ronda. 3 puntos y un aumento. Ahora nos toca 4 puntos y un aumento. Así que como es número par, lo dividimos a la mitad. Hacemos aquí al principio los primeros 2 del aumento. Y ahora sí nos vamos con 4 puntos y un aumento por toda la vuelta. Aquí hacemos nuestro último aumento y terminamos haciendo los 2 puntitos para completar. Y bueno, ahora nos corresponde tejer la vuelta número 7. Y vamos a hacer lo siguiente. Miren, ahora nos toca tejer 5 puntos
y un aumento, y los vamos a tejer solamente que tomando la hebra trasera, que es esta de acá. ¿Vean? Aquí se ve nuestra hebra. Entonces vamos a tejer aquí nuestros 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y el aumento. Así lo vamos a hacer por toda la vuelta. Bien, aquí ya llegamos a el último punto, que es un aumento, y vamos a hacer ya la última vuelta. Esta vuelta va a ser sin aumentos, va a ser solamente punto sobre punto, pero de igual forma tomando la hebra trasera. Tenemos aquí las dos gasitas, pues solamente tomando esta hebra. Vamos a hacer ahora sí punto sobre punto por toda la vuelta. Bien, aquí hemos terminado ya nuestra última vuelta. Solamente vamos a hacer nuestro cerrado perfecto. Y miren, aquí terminamos ya nuestro punto y vamos a hacer un punto deslizado en el punto siguiente. Y vamos a cortar la hebra más o menos así, no tan grande porque ya es muy poquito, y lo sacamos. Este punto vamos a meter el ganchillo en el segundo punto. De aquí donde sale va a ser 1 y 2 por acá atrás. Vamos a jalar la hebra y luego volvemos a entrar en esta gasita primerita. No sé si se alcance a ver, en esta gasita, y vamos a jalar la hebra y ahí ya se hace un cerrado perfecto. Miren, ahora vamos a realizar una igualita a esta, pero en color beige, como esta. Solamente lo que no le vamos a hacer es esta orillita. Quiere decir que vamos a tomar los puntos así, tal cual como están. No vamos a tomar lo que les dije de las hebritas traseras, sino así tal cual. Pero de todas formas les digo, miren, en la primera vuelta vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos. En la segunda vuelta vamos a hacer aumento en cada punto. En la tercera vuelta vamos a hacer un punto y un aumento por toda la vuelta. En la vuelta número 4 vamos a hacer 2 puntos y un aumento por toda la vuelta. En la vuelta número 5 vamos a hacer 3 puntos y un aumento, 3 puntos y un aumento, así en toda la vuelta. En la vuelta número 6 vamos a hacer 4 puntos y un aumento, 4 puntos y un aumento hasta finalizar la vuelta en esa serie. En la vuelta número 7 vamos a hacer 5 puntos y un aumento, 5 puntos y un aumento hasta finalizar. Y en la última vuelta vamos a hacer un punto bajo en cada punto, solamente así en toda la vuelta hasta finalizar. Ok, entonces aquí vamos a comenzar a trabajar con esta parte de color amarillito. Y miren, vamos a agarrar la hebra azul. Aquí vamos a meter el ganchillo en el primer como hebrita que nos quedó, pestañita que nos quedó de las que fuimos dejando. Y bueno, aquí solamente le vamos a dar una vueltecita aquí a para que quede bien firme. Hacemos una cadenita, vean, una cadenita. Vamos a hacer 2 cadenitas y posterior vamos a agarrar el ganchillo, vamos a cargarlo y miren, vamos a meter en el siguiente punto, vamos a meter el gancho y jalamos, pero no vamos a sacar nada, solo lo vamos a dejar así. Ahora volvemos a cargar, volvemos a meter por el mismo punto, jalamos y miren, ahí ya se nos juntaron unas hebritas. En total son 2, 4, 5 hebritas. Esas sí las vamos a sacar todas juntas y hacemos una cadenita. En el punto que sigue vamos a hacer un punto deslizado. Y esto lo vamos a hacer por toda la vuelta. Vamos a hacer la última. Acuérdense que son 2
cargamos 2 veces el ganchillo sin cerrar y al final jalamos, hacemos cadenita y vamos a hacer un punto deslizado. Ok, aquí lo que vamos a hacer ya nada más es cortamos. Y miren, estas las vamos a esconder hacia adentro, estas 2 hebras, para que ya nos quede todo bien. Miren, ahora vamos a utilizar ya el color azul rey. Vamos a juntar estas dos. Vamos a tratar de que esta terminación nos quede hacia abajo, hacia aquí donde va a ir el palito. Aquí en cualquier punto, o sea, en cualquier parte de la flor vamos a meter el gancho sobre los dos. Vean, sobre los dos. Y ahora pues vamos a pasar el hilo de color azul fuerte. Hacemos esto para que hacemos una cadenita, jalamos, ya ahí nos queda un poco más seguro. Y miren, vamos a hacer un punto bajo en toda la vuelta, o sea, agarrando las 2 gasitas. Aquí en este mismo punto vamos a hacer otro más. Esto siempre lo tenemos que hacer cuando comenzamos. Y ya, ahora sí, de aquí ya nos vamos ahora sí punto por punto, agarrando las 2. Miren, esto era lo que les decía, que vamos a checar que aquí en esta terminación nos podamos poner el palito de la flor. Entonces vamos a dejar un punto aquí, solamente vamos a tejer sobre la base amarilla para que nos quede un huequito. Y ahora sí vamos a agarrar completo, pero aquí sin tejer se queda ese acá atrás. Entonces nuevamente hacemos lo que veníamos haciendo, un punto, hasta finalizar. Antes de cerrar, recuerden que vamos a rellenar, así que toman el relleno y pues traten de ponerle suficiente relleno. Aquí vamos a introducirle el relleno. Miren, me queda como una almohadita. Y ahora sí vamos a terminar de cerrar. Ok, en este último punto vamos a cerrar en este punto inicial con un punto deslizado. Bien, ahora sí vamos a hacer una cadena y vamos a hacer nuevamente punto sobre punto por toda la vuelta. Vean, vamos a hacer uno. Esto ya es más fácil porque ya no vamos uniendo las piezas, ya nada más es de hacer el punto sobre punto flojito para que los pétalos no se nos hagan hacia abajo. Vamos a finalizar igual haciendo un punto deslizado en esta partecita de aquí en el primer punto, y así ya tenemos cerradito todo aquí. Ya vamos a hacer solamente los pétalos. Los pétalos van de la misma forma que hicimos el girasol, entonces vamos a poner de la siguiente manera: 1, 2, 3, subimos con 3 cadenas, cargamos el ganchillo 2 veces, vamos a hacer una doble vareta en ese punto que sigue. Recuerden que siempre vamos a ir sacando de 2 en 2. Ahora vamos a hacer una vareta triple, que cargamos el gancho 3 veces, 1, 2 y 3. Y en ese mismo punto
vamos a introducir el ganchillo y vamos sacando de 2 en 2. Muy bien, vamos a hacer un punto picot en esta parte de aquí, que es 2 cadenitas, y en la primera cadena punto deslizado, y ahí nos queda nuestro punto picot. Ahora vamos a hacer lo mismo de este lado, una vareta triple. En el punto que sigue sacamos cada 2 gasitas. Ahora una vareta doble y hacemos 3 puntitos, 2, 3, bueno, 3 cadenitas, y las pegamos en el siguiente punto con un punto deslizado. Vean, ahí ya tenemos nuestro pétalo. Ahora vamos a hacer el siguiente, se los voy a volver a mostrar. Hacer 1, 2, 3, y en este punto que sigue vamos a hacer una vareta doble. 1, 2, 3. Ahora una vareta triple, quiere decir que cargamos 3 veces el gancho. Uy, ese nos desbarató. 1, 2, 3. Terminando hacemos un punto picot, 2 cadenas, en la primera cadena punto deslizado, y ahora en el punto que sigue vamos a hacer una vareta triple. Ahora una vareta doble. Ahora 3 cadenitas y pegamos en el siguiente punto con un punto deslizado. Y ya vean, ahí tenemos el siguiente pétalo. Esto lo vamos a hacer por toda la vuelta. En este último punto vamos a hacer un punto deslizado. Miren, hacemos una cadenita y cortamos. Y ya estas hebras las escondemos. Ahora vamos a darle forma a nuestros pétalos, nada más jalándolos, porque como están recién tejidos, pues están como descompuestos. Miren, así va quedando nuestra flor, va quedando muy bonita. Vamos a esconder las hebras y ahorita continuamos. ¿Qué creen? Ya no les pude grabar el paso a paso de cómo bordé el centro de nuestra flor, pero les voy a explicar cómo lo hice. Bueno, usamos color mango o color amarillo fuerte, y hicimos aquí en el centro, en el anillo mágico, como una estrellita o como un asterisco. Bien, van pasando desde el centro hacia el lado donde están los puntos. Así, solamente, como ustedes lo quieran hacer. Y bueno, aquí alrededor vamos a hacer un bordadito de ese mismo hilo en esta vuelta, ¿sale? Y en las vueltas que siguen vamos a estar bordando, pero así saltándonos unos puntos a como nosotros nos parezca más bonito. La verdad aquí es a creatividad de cada quien, pero bueno, aquí yo le puse color azul de este mismo que usamos aquí, y puse un poquito de beige, un poquito de blanco, y así fui agarrando de 2 puntos, pero así separados. Solamente fue así. Y vean, agarramos una hebra y le hacemos un nudo en la orilla. Entonces lo pasamos por aquí, se pierde el nudo y ya hacemos lo que tengamos que hacer acá, y el resto de hilo que nos quede lo vamos a sacar por algún punto, y así vamos a hacer con lo demás. Y al final solamente amarramos las puntas que nos quedan y las perdemos, ¿sale? Entonces de esa manera nos va a quedar pues bien el trabajo, bien hechecito, y acá pues se va a ver de igual manera bien hechecito el trabajo. Ahora vamos a continuar haciendo la hojita. Ya que tenemos lista nuestra flor, vamos a hacer la hojita. Necesitamos un alambrito gruesecito así. Este está muy delgado, entonces uso tres alambritos juntos. Utilizaremos el hilo primero amarillo fuerte, y recuerden tener también su alambrito a la mano, aproximadamente unos 15 centímetros. Y miren, vamos a hacer un anillo mágico posterior. Vamos a hacer
10 puntos. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Jalamos esta hebra, cerramos bien cerradito y vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado. Ahí está. Ahora vamos a agarrar nuestro alambre y se lo vamos a poner aquí entre el gancho y el hilo. Haremos una cadenita. Ahora vamos a hacer en ese mismo punto que está aquí al ladito, ¿sí? Vamos a hacer un medio punto o un punto, como le decimos. Hacemos un punto. Ahora vamos a estar trabajando con medios puntos altos. Miren, vamos a hacer aquí en el que sigue, vamos a hacer un medio punto alto y es de la siguiente manera. Cargamos el gancho, introducimos, sacamos y esas 3 hebritas las vamos a sacar juntas, así. Y este es un medio punto alto. Ahora en este punto vamos a hacer otros 2. Esto quiere decir que vamos a tener un aumento triple. Hacemos 2, 3. Tenemos 3. Ahora en los siguientes 3 puntos vamos a hacer aumentos, igual de medios puntos altos. Hacemos un aumento, dos aumentos y el tercer aumento. Okay. Ahora en este punto que sigue vamos a hacer lo siguiente. Hacemos una vareta. ¿Cómo hacemos? Agarramos, cargamos el gancho, sacamos y vamos a sacar de 2 en 2. Quiere decir 1 y 2. Y ahí tenemos una vareta. Hacemos una cadenita y volvemos a hacer otra vareta en ese mismo punto. Ahora vamos a hacer lo mismo de este lado, lo mismo de este lado. Nos corresponde hacer los 3 aumentos. Ahora de medio punto alto. Un aumento. 2. 3. Ahora haremos el aumento triple. 3 medios puntos altos en un solo punto. Miren, aquí vamos a hacer lo siguiente. Terminando el aumento triple, vamos a meter el gancho en el centro y antes de jalarlo vamos a hacer el cambio de color. Aquí ya tenía el tamaño, el hilo justo. Vamos a cambiar a color blanco. Miren, yo hago de la siguiente manera siempre el cambio de color. Primero hago un nudito con el blanco y ya que está el nudito lo recorro hasta abajo. Ahora sí, hago 1 y 2 para que quede bien sujeto. Estos al final los vamos a perder, ¿eh? Entonces aquí ya vamos a jalar ahora sí con la hebra, ahora ya con la hebra blanca. Miren, ahí ya queda nuestro cambio de color. Ok, ahora vamos a continuar con la vuelta número 3 y vamos a hacer de la siguiente manera. Ya que tenemos aquí el cambio de color, hacemos una cadena posterior aquí en el que sigue. Vamos a hacer un punto bajo y en este que sigue vamos a hacer 3 medios puntos altos juntos. Nuevamente estamos hablando de un aumento triple. Ahora seguimos trabajando con medios puntos altos. Vamos a hacer la siguiente secuencia: un aumento y un punto solo, un aumento y un punto solo, un aumento y un punto solo. Esto lo vamos a hacer por 4 veces. Miren, un aumento y un punto solo, aumento y punto solo, aumento y punto solo,
aumento y un punto solo. Ahora en esta donde hicimos las varetas vamos a realizar lo mismo, una vareta, una cadenita y nuevamente otra vareta. Ahora vamos a hacer lo mismo de este lado, lo vamos a hacer de este lado. Ahora iniciamos con un punto solo y el aumento. Por 4 veces vamos a hacer lo mismo. Un punto solo y el aumento. Un punto solo. A ver cómo vamos. Bueno, aquí nos toca un punto solo. Punto solo y el aumento. Ok. Otro punto solo y el aumento. Hacemos una cadenita y aquí en el centro vamos a cambiar de color. Miren, metemos el gancho, acuérdense así. Esto lo vamos a hacer así porque estamos haciendo con punto deslizado. Entonces solamente metemos el gancho, giramos aquí, vamos a cortar esta hebra y vamos a ponerle un poquito de hebra color azul. Las amarramos bien. Ahí está. Ahora sí vamos a cerrar esta vuelta ya con el color azul. Bien, ahí ya quedó cerradito. Hacemos una cadenita y ahora vamos a hacer puntos bajos por toda la vuelta hasta llegar aquí. Empezamos. Punto bajo, punto bajo. Y aquí lleguemos a donde están las varetas, vamos a hacer lo siguiente. Igual un punto bajo, hacemos un punto picot que es de la siguiente manera, 2 cadenas y en la primera hacemos un punto deslizado. Luego nuevamente aquí hacemos un punto bajo y nos seguimos haciendo puntos bajos por toda la hojita hasta terminar. Y ya aquí al finalizar, aquí en el centro, igual hacemos un punto deslizado, hacemos una cadenita y vamos a cortar hebra. Ya solamente nos resta esconder todas estas hebras con una agujita lanera. Vamos a utilizar este pegamento que ya les he comentado que es el que yo uso. Y miren, solamente le vamos a echar poquito porque este es muy fuerte. Entonces así vamos a ir forrando todo el alambrito. Y miren, de esta manera nos queda la hojita haciendo ya el contraste con nuestra flor. Ahora vamos a solamente forrar el palito de color verde o del color que ustedes prefieran. Puede ser también café oscuro, también se va a ver muy bien. Pero en esta ocasión yo voy a estar utilizando este color verde. Me pasó a decirles que vamos a necesitar un palito de 30 centímetros. Y miren,
vamos a dejarle unos 4 centímetros, aquí en la puntita, para que ahí vamos a meter nuestra flor. Echamos el pegamento y empezamos a girar. Empezamos a girar, a girar, a girar. Más o menos por la mitad vamos a poner la hojita, la pegamos bien pegadita al tallo y entonces la empezamos a apretar. Apretamos bien, ahí acomodamos y así. A mí me gusta echarle un poquito de pegamento para que le dé un poquito más de seguridad a nuestro trabajo. Y así nos vamos hasta finalizar el forrado del palito. Al finalizar le pusimos un poquito más de pegamento en la puntita y terminamos de forrar. Como les he comentado, aquí ya queda bien pegadito, pero para que se le vea más bonito le vamos a poner una gotita de silicón caliente, todo aquí, para que quede pues bien tapadito todo este palito. Ahora ya tenemos nuestra hojita pegada al tallo. Les cuento que como este material que usé aquí es acrílico, vamos siempre cuando hacemos acrílico a ponerle un poquito de fuego para que quede pues más bonito y no se vea tanto así como que los pelitos del estambre. Miren así y ya nos queda bien bonito. Con nuestro gancho vamos a buscar aquí el punto que dejamos sin tejer. No sé si se acuerden que dejamos un punto sin tejer. En este lado está aquí. Miren, vamos a abrirlo con el gancho lo más que podamos. Lo vamos a tratar de meter y darnos cuenta que sí entra fácilmente. Bien, nada más esto es para nomás como que ir abriendo el camino. Y ahora le vamos a poner silicón frío. Recuerden que para este tipo de trabajos así donde vamos a ir uniendo piezas o pegando, necesitamos este frío, porque el caliente rápidamente pues pega y ya después no nos va a dejar manejar bien nuestra flor o acomodarla como nosotros queramos acomodarla. Bueno, aquí ya le vamos a poner, miren, vamos a meter así, de esta manera. Vamos a checar aquí cómo nos quedaría. Aquí a checar la flor. Yo pienso que así está bien. Pienso que así, entonces ya nada más aquí quito el exceso. Miren. Vean ahora sí como nos quedó de precioso este girasol con temática de la noche estrellada o esta flor, como ustedes la quieran llamar, pero es una florecita de unos colores preciosos. Así que yo les invito a que ustedes la realicen, la hagan y bueno, me dejen saber si la hicieron, qué les pareció, les gustó, cómo pudieron ustedes darle su propio toquecito de creatividad en los colores. Y bueno, recuerden que en nuestras redes sociales estamos como Lali Crochet Orizaba en Instagram, en Facebook, así que pueden ir a seguirnos y les agradecemos mucho por hacer con nosotros esta linda florecita. Nos vemos en un próximo video. Adiós.